Un basquetbolista efectúa 50 tiros a la canasta, de los cuales encesta el 60%. Entonces podemos representar que de los 50 tiros encesta el 60%, lo cual se puede resolver con la calculadora. Habría que obtener el 60% de 50, porque de los 50 tiros efectuados encesta el 60%. 60% de 50 nos estaría dando 30. Quiere decir que de esos 50 tiros encestó 30. Ahora, podríamos asumir de los 50 tiros cuántos no encestó. Sí, porque sería el restante. El restante, los que no encesta, serían 20. Muy bien, ahora, después del punto y seguido dice, si le quedan 70 tiros, entonces, además de los 50 tiros que ya efectuó, todavía le quedan 70 tiros más. Y la pregunta es, ¿cuántos de estos deben cestar? Es decir, de estos 70 tiros que le quedan, ¿cuántos deben cestar para que su número total de aciertos represente el 80% de los tiros? Aquí hay que analizar con mucho cuidado la parte de lectura, sí, porque la pregunta es, de estos 70 tiros, ¿qué le faltan? De esos, ¿qué le quedan? ¿Cuántos tiene que encestar para que el número total de aciertos, es decir, el número total de encestes, se represente el 80% de los tiros? Lo primero sería saber que en total son 120 tiros, claro, porque 50 tiros más 70 tiros que tenía ahora después, son en total 120 tiros. Y la pregunta es, que de esos 70 tiros que le faltan, ¿cuántos tiene que encestar para que el número total, muy importante acá, el número total de aciertos represente el 80% de los tiros? Es decir, yo quiero que del total de tiros, que son estos 120, el 80% sean los aciertos, sea un 80% en total de aciertos, de 120 tiros que se efectúan en realidad en total. Entonces aquí debemos saber cuánto es primero el 80% de 120, el 80% de este total de tiros que se efectúan, porque el 80% del total de los tiros tiene que representar los aciertos totales a final de cuentas. Entonces, saquemos el 80% de 120. Sería 80% por 120. Vamos a averiguar el 80% de 120 y eso nos está dando 96. Quiere decir que el total de aciertos es 96. Se quiere que el total de aciertos, y por supuesto que los aciertos es las veces que se lanza la bola a la canasta y si se encesta. Los aciertos son las veces que sí se produce el enceste. Entonces se quiere que sean 96 aciertos porque era el 80% de los tiros. Entonces la pregunta es que ¿cuántos de estos tiros, cuántos de estos 70 tiros, cuántos de estos se deben encestar para que de verdad el total de aciertos sea 96, para que de verdad el total de aciertos sea el 80% del total de los tiros, es decir, el 80% de 120 que ya lo averiguamos y nos dio 96. Pero primero debemos considerar que ya habíamos encestado 30, muy importante, ya se habían en realidad encestado 30 tiros de los primeros 50 que habíamos efectuado. Entonces, ya sabiendo que se efectuaron 30 encestes, ya tenemos 30 aciertos por acá, entonces de los 70 que nos hacen falta, ¿cuántos habrá que encestar para que el total de aciertos sean 96? Pero sí, partiendo del hecho de que ya se encestaron 30, entonces simplemente es ver cuánto le falta a 30 para llegar a 96, para llegar a ese total de aciertos que se quiere, que son 96. Entonces, muy importante, sí, 30, ¿cuánto le falta para llegar a 96? Es evidente que a 30 le falta 66 para llegar a 96. O también se podía a 96, que es el total de aciertos, restarle los 30 que ya habíamos encestado y nos da 66. Lo importante es que de los 70 tiros que quedaban, hay que encestar 66 para que el número total de aciertos sea 96 del total de los tiros. Sí, 30 que ya hemos encestado, más estos nuevos 66
que se encestaron daría un total de 96 aciertos que representan el 80% de los tiros, el 80% de los 120 tiros en total que se efectuaron. La opción correcta sería entonces opción B, 66, porque de los 70 tiros que quedaban hay que encestar 66 para de verdad llegar al 80% del total de los tiros. Opción B sería la correcta.